Este panqueque de acero de solo 1,70 m de altura podía ocultarse por completo detrás de una pequeña colina y destruir cualquier vehículo blindado desde una distancia de varios kilómetros. El objeto 775 soviético es el tanque más plano y quizás más extraño de la era de los enfrentamientos fríos, en el que los diseñadores decidieron abandonar por completo el cañón clásico. ¿Por qué los ingenieros necesitaron reemplazar el cañón habitual por un lanzador de misiles guiados? ¿Y cómo los gustos personales de Nikita Khrushchev pusieron patas arriba a toda la escuela de diseño? ¿Cómo se logró ubicar al conductor directamente dentro de la torreta plana giratoria, obligando a su asiento a mirar siempre hacia adelante? ¿Y por qué este milagro de la tecnología, con el blindaje de un gigante pesado y un peso de menos de 40 toneladas, resultó ser solo una pieza de museo? Vean el video hasta el final. Hoy analizaremos los secretos del diseño del objeto 775 Y descubriremos por qué el misil nunca pudo reemplazar por completo al proyectil clásico. Comencemos. Después de 1945, los diseñadores soviéticos desarrollaron una convicción simple: sobrevive aquel cuyo blindaje sea más grueso. Y esta convicción no los abandonó durante una buena década y media. Los años 50 pasaron bajo el signo de la gigantomanía. Los ingenieros crearon vehículos cada vez más pesados y protegidos. Apareció el tanque T-10, una máquina de producción con blindaje grueso y un cañón potente. Y luego apareció algo aún más impresionante: Objeto 279, un tanque diseñado para resistir incluso una explosión nuclear cercana. Tenía una forma elíptica inusual en el casco, que debía desviar la onda de choque hacia un lado, en lugar de recibirla directamente. 4 orugas, en lugar de las 2 habituales, distribuían el peso sobre el suelo de modo que la máquina casi no se hundía, incluso en suelo blando. Esta fue la cúspide de toda una filosofía en la que el tanque es una fortaleza sobre orugas. Pero mientras los diseñadores pulían el blindaje y aumentaban el calibre de los cañones, el mundo a su alrededor cambiaba más rápido de lo que ellos podían seguir. Comenzaba una nueva era de confrontación global, y en esta era no debían ganar las máquinas con el blindaje más grueso, sino las más rápidas y tecnológicas. La aparición de los misiles guiados contra carro lo cambió todo en unos pocos años. Estos pequeños proyectiles guiados podían instalarse en un todoterreno ligero o incluso ser transportados sobre los hombros de un infante. Y un solo lanzamiento preciso de dicho misil podía detener al tanque más pesado y protegido en el campo. Piense en esta paradoja. Una máquina que costaba cientos de miles de rublos, docenas de toneladas de acero, una tripulación, años de desarrollo, y todo esto podía ser anulado por un solo disparo exitoso desde una máquina que costaba docenas de veces menos. Los vehículos ligeramente armados recibieron de repente la potencia de fuego de los tanques pesados. Y los tanques pesados mismos eran cada vez más difíciles de justificar ante los líderes. ¿Por qué pagar por una fortaleza torpe si una máquina ligera y barata resuelve la misma tarea? El objeto 279 quedó en copias individuales. Hoy, una de ellas se puede ver en el Museo de Blindados en la ciudad de Kubinka, cerca de Moscú. Más de 40 toneladas de acero, una protección pensada al detalle contra una explosión nuclear, y ni una sola misión operativa real. Una pieza de museo, la encarnación de una era entera que terminó más rápido de lo que pudo comenzar. Pero el punto final en esta historia no lo puso la nueva tecnología de misiles ni los cálculos de los ingenieros. El punto final lo puso un solo hombre. Y este hombre sentía un desagrado casi personal por los tanques pesados. Nikita Khrushchev no era ingeniero, no diseñaba máquinas ni calculaba balística, pero fue su opinión personal la que determinó el destino de toda una dirección de la tecnología soviética para los años venideros. A Khrushchev sinceramente no le gustaban los tanques pesados. Y no era solo una cuestión de gusto, tenía argumentos muy específicos. El primero era la velocidad. Las máquinas pesadas eran lentas y torpes. Mientras que la tecnología ligera podía ser desplegada rápidamente en el sector deseado, los tanques pesados se arrastraban detrás, retrasándose por horas y a veces por días. El segundo argumento era el precio.
Cada máquina pesada le costaba al Tesoro una suma enorme. Y después de que los misiles guiados contra carro demostraron su efectividad, este precio parecía cada vez menos justificado. El tercero era la logística. Aquí comenzaba un verdadero dolor de cabeza para ingenieros y proveedores. Las máquinas que pesaban más de 50 toneladas simplemente no pasaban por la mayoría de los puentes. Había que construir rutas alternativas, reforzar los pasos y, a veces, los tanques simplemente no podían llegar a donde se necesitaban en ese mismo momento. Una columna de vehículos que debía ser desplegada de urgencia, pero chocaba contra un puente civil ordinario diseñado para una carga mucho menor. Un problema absurdo, pero absolutamente real de aquel tiempo. Al mismo tiempo, Khrushchev era un verdadero entusiasta de las tecnologías de misiles. Veía el futuro en los misiles guiados, compactos, baratos, se podían instalar en casi cualquier plataforma. Y este enfoque, en su opinión, debía cambiar por completo el rostro de los vehículos blindados soviéticos. En su visión, el futuro se veía así: una multitud de vehículos de bajo costo con sistemas de misiles en lugar de cañones pesados. Tales máquinas, según los cálculos, debían resistir efectivamente a la tecnología occidental con costos mucho menores. En 1960 se realizó una demostración del último tanque pesado ante los líderes soviéticos, y esta muestra se convirtió en un desastre para toda una dirección de desarrollos. Khrushchev quedó insatisfecho con lo que vio, y emitió un veredicto que literalmente enterró el futuro de las máquinas pesadas. Ordenó que a partir de ese momento ningún nuevo tanque soviético debía pesar más de 37 toneladas. Un decreto corto, una cifra. Y décadas de desarrollos, toneladas de dibujos, años de pruebas de tecnología pesada, perdieron su sentido de la noche a la mañana. Las oficinas de diseño, que durante años habían pulido el blindaje y el calibre de los cañones, ahora debían reorientarse con urgencia hacia un concepto completamente diferente. Compactación, ligereza, tecnologías de misiles. Eso determinaba ahora las prioridades del programa de tanques soviético. Pero es fácil decir reorientarse. Era mucho más difícil encarnar esta idea en metal, de modo que la máquina conservara al menos algún valor. La idea sonaba simple: quitar el cañón pesado, colocar un sistema de misiles en su lugar y obtener una máquina que pesa veces menos, pero no golpea, más débil que el tanque pesado más potente. En el papel, todo parecía impecable. En la práctica, una serie de dificultades inesperadas aguardaba a los diseñadores. El primer vehículo de esta nueva dirección fue el IT-1. El desarrollo se venía realizando desde finales de los años 50, y el casco del tanque T-62, una máquina de producción confiable y ya probada, sirvió como base. La característica principal del IT-1 era el llamado sistema de misiles emergente. Antes del disparo, literalmente se elevaba hacia el exterior a través de la escotilla en el techo de la torreta, y después del lanzamiento se ocultaba dentro del casco de nuevo. Suena espectacular. Y en efecto, para su tiempo, esta solución parecía casi futurista. Pero este diseño reveló un fallo serio en el que casi nadie pensó en la etapa de diseño. El rango de disparo mínimo era de 300 a 500 metros. Más cerca de esta distancia, el misil simplemente no tenía tiempo de armarse y fijar correctamente el objetivo. Una situación típica en el campo de aquellos años. No todo objetivo es un tanque pesado que requiera un misil guiado costoso. A veces es solo un camión o un vehículo ligero de suministros ubicado muy cerca. Y aquí surgía un problema absurdo. La tripulación tenía que gastar un misil extremadamente costoso en un objetivo que en una situación ordinaria bastaría con golpear con un proyectil simple por monedas. Cada lanzamiento de tal misil costaba sumas comparables al precio de un coche pequeño, y consumirlo en un camión era como disparar con una herramienta precisa y costosa a un objetivo para el cual una solución mucho más simple sería suficiente. Los analistas rápidamente se dieron cuenta de este problema. Un tanque de misiles capaz de golpear solo objetivos distantes y grandes era una máquina con una especialización muy estrecha. En un campo real, tal estrechez se convertía en una debilidad seria. Los diseñadores tenían que resolver una tarea difícil: cómo mantener las ventajas de las armas de misiles, pero al mismo tiempo dar a la máquina la oportunidad de trabajar efectivamente a distancias cortas contra los objetivos más comunes. La respuesta a esta pregunta apareció no en forma de un vehículo, sino a la vez en forma de dos soluciones de ingeniería completamente diferentes.
Alrededor de 1961 y 1962, las fechas exactas en diferentes fuentes difieren ligeramente, las oficinas de diseño soviéticas se hicieron cargo de la solución del problema heredado del IT-1. La base, esta vez, se tomó no del T-62, sino de una plataforma mucho más nueva, el T-64. Un casco más moderno, una planta motriz más perfecta, un mayor potencial de modernización. Y en esta plataforma, casi simultáneamente, aparecieron dos máquinas fundamentalmente diferentes. Ambas resolvían la misma tarea de formas completamente diferentes. La primera se llamó Objeto 287. Los ingenieros abordaron el problema del rango de disparo de manera extremadamente pragmática. Dado que el sistema de misiles no puede trabajar efectivamente a distancias cortas, significa que la máquina debe recibir algo más para el combate cercano. La solución fue dos cañones de Animalis adicionales de 73 milímetros, instalados junto al sistema de misiles principal. El misil para objetivos distantes y particularmente protegidos. Los cañones para todo lo que esté cerca. Una solución lógica, práctica, pero al mismo tiempo bastante voluminosa. Las armas adicionales requerían espacio adicional, una capacidad de munición adicional y complicaban todo el diseño de la torreta. Pero la segunda máquina fue por un camino completamente diferente, y fue ella la que se convirtió en un verdadero avance desde el punto de vista de la ingeniería. Esta máquina recibió la designación Objeto 775, y mirando un poco hacia adelante, diré, por el grado de audacia de ingeniería, supera a la mayoría de los desarrollos soviéticos de su tiempo, y no solo entre los tanques de misiles. Mientras los diseñadores del Objeto 287 añadían armas adicionales a la máquina, los creadores del Objeto 775 se movieron en la dirección exactamente opuesta. Quitaron todo lo innecesario, logrando una compactación extrema y una silueta baja casi increíble para ese tiempo. Fue esta máquina la que se convirtió en la verdadera encarnación de toda la filosofía de Yurchov, de tanques ligeros, baratos y efectivos. Y es en ella en la que vale la pena detenerse en detalle, porque lo que los diseñadores soviéticos colocaron dentro de esta máquina no tenía análogos ni antes ni después de ella. Abra la escotilla de un tanque ordinario de ese tiempo y verá una imagen familiar. 3 o 4 miembros de la tripulación, cada uno en su lugar, cada uno realiza una función separada. El conductor delante en el casco, el comandante, el artillero y el cargador en la torreta. El Objeto 775 destruyó por completo este esquema familiar. Toda la tripulación de esta máquina constaba de solo 2 personas. No 3, no 4, precisamente 2. El conductor y el comandante, quien también era el artillero. Y esta no es la única diferencia. Ambos miembros de la tripulación se encontraban no en el casco, sino directamente dentro de la torreta. Además, la torreta era tan plana y de perfil bajo que fue apodada panqueque. Tan precisa era esta comparación con su forma. Una torreta de tanque ordinaria es lo suficientemente alta como para que varias personas quepan dentro de pie o medio sentadas, con espacio para maniobrar y trabajar con el equipo. Y ahora, esta misma torreta fue como aplanada casi 2 veces. Así era exactamente como se veía la construcción del Objeto 775. Tal decisión planteó automáticamente una pregunta seria a los diseñadores. ¿Dónde en un espacio tan estrecho colocar al conductor? Después de todo, tradicionalmente su lugar estaba en el casco, separado de la torreta, y no se movía con ella cuando el cañón giraba. Si el conductor permaneciera en el casco, de acuerdo con el esquema habitual, la máquina perdería parte de las ventajas del perfil bajo. Habría que hacer un compartimento separado para él, lo que significaba aumentar la altura general del casco. Los ingenieros soviéticos dieron un paso radical. Colocaron al conductor directamente en la torreta misma, al lado del comandante. Una solución inusual, casi atrevida para su tiempo. Pero inmediatamente surgió un nuevo problema, mucho más serio que una simple falta de espacio. La torreta de un tanque gira constantemente en las operaciones, apuntando el cañón al objetivo. Si el conductor se sienta dentro de ella como un miembro ordinario de la tripulación de la torreta, entonces con cada giro resultaría estar girado mirando ahora en una dirección, ahora en otra, perdiendo la orientación relativa a la dirección de movimiento de la máquina. Sería prácticamente imposible controlar el tanque bajo tales condiciones.
especialmente a velocidad, especialmente en condiciones de mala visibilidad. Los diseñadores necesitaban encontrar una manera en la que el conductor pudiera estar dentro de la torreta giratoria, pero al mismo tiempo mantener una orientación constante relativa al movimiento de la máquina, independientemente de hacia dónde apunte el cañón en ese momento. La solución que encontraron los ingenieros soviéticos fue verdaderamente elegante y, sorprendentemente para su tiempo, casi única. El lugar del conductor se colocó en un bloque independientemente giratorio dentro de la torreta misma. Este bloque podía girar por separado del cuerpo general de la torreta, compensando cualquiera de sus giros. En pocas palabras, cuando la torreta giraba hacia la izquierda, el bloque del conductor giraba automáticamente hacia la derecha en el mismo ángulo. Como resultado, el propio conductor siempre permanecía girado estrictamente hacia adelante en la dirección de movimiento de la máquina, independientemente de hacia dónde apuntara el cañón en ese momento. Esto es similar al dispositivo de algunas sillas giratorias modernas en las cabinas de grúas o equipos especiales, donde el operador mantiene una orientación familiar incluso cuando la plataforma debajo de él gira 360 grados. Solo que los ingenieros soviéticos implementaron este principio a principios de los años 60 y en condiciones del espacio extremadamente limitado del vehículo blindado. ¿Qué tan difícil era esta tarea desde el punto de vista mecánico? Después de todo, no estamos hablando de una silla de rotación libre en una oficina cómoda. Estamos hablando de un mecanismo que tenía que funcionar impecablemente dentro de una torreta blindada, soportar la vibración al moverse por terrenos irregulares, funcionar en condiciones operativas y, al mismo tiempo, no defraudar al conductor ni por una fracción de segundo. Cualquier retraso o fallo en el funcionamiento de este mecanismo podía convertirse en una pérdida completa de orientación del conductor, directamente durante el enfrentamiento. Fue este audaz hallazgo de ingeniería el que se convirtió en la clave de todo el diseño de la máquina. Permitió meter a toda la tripulación dentro de una sola torreta compacta, abandonando un compartimento separado para el conductor en el casco. Y el rechazo de un compartimento separado, a su vez, dio a los diseñadores la oportunidad de lograr aquello por lo que, en esencia, se inició todo el proyecto. La máquina recibió una silueta increíblemente baja. Tan baja que es posible apreciar realmente la escala de este logro solo comparando el objeto 775 con otros tanques de ese tiempo. La altura del objeto 775 era de solo 1,70 m. Para comparar, esto es aproximadamente la altura de un adulto promedio. No suena tan impresionante hasta que recuerda que estamos hablando no de una persona, sino de un vehículo blindado completo, con blindaje, armas y una tripulación adentro. La mayoría de los tanques de ese tiempo eran notablemente más altos que la altura humana, a menudo superando los 2 o incluso 2,5 metros. Para lograr una altura tan baja, ayudó otra decisión audaz de los diseñadores: la suspensión hidroneumática. Hoy en día, sistemas similares se pueden encontrar en muchos coches de lujo modernos, donde son responsables de la suavidad de la marcha y de la capacidad de ajustar la altura libre al suelo a condiciones específicas de la carretera. Pero a principios de los años 60, esta era una tecnología a la vanguardia del pensamiento de ingeniería y su aplicación en un vehículo blindado, una decisión casi experimental. La característica de esta suspensión era que podía ajustarse manualmente directamente desde el interior de la máquina. La tripulación podía bajar el casco más cerca del suelo, reduciendo aún más la ya pequeña altura de la silueta. ¿Por qué era necesario esto? La respuesta es simple. Si recuerda la tarea principal de todo el concepto: sobrevivir en el campo, no debido al espesor del blindaje, sino debido al hecho de que la máquina es difícil de detectar y difícil de golpear. Un tanque de tal altura podía ocultarse casi por completo detrás de una pequeña colina, un arbusto bajo o incluso un simple pliegue del terreno, que para un tanque ordinario no crearía ningún refugio en absoluto. Y si la máquina también se movía, y a distancia, detectar el objetivo y apuntar con precisión el cañón del oponente se convertía en una tarea un orden de magnitud más difícil de lo habitual. Este era un enfoque fundamentalmente diferente para proteger la máquina.
No un blindaje grueso capaz de resistir un impacto directo, sino la oportunidad misma de evitar este impacto debido a la baja visibilidad y la capacidad de ocultarse donde la tecnología común simplemente no podía refugiarse. Pero aquí surge una pregunta lógica. Si la protección principal se basaba en el sigilo y una silueta baja, ¿significa esto que los diseñadores abandonaron el blindaje como tal? La respuesta a esta pregunta sorprenderá incluso a quienes están bien familiarizados con los vehículos blindados soviéticos de ese período. No. Los diseñadores no abandonaron el blindaje. Y esta es, quizás, una de las características más sorprendentes de todo el proyecto. La tripulación del objeto 775 estaba protegida por un blindaje de hasta 120 milímetros de espesor. Este es un indicador serio, comparable al blindaje de máquinas mucho más pesadas de su tiempo. Esos mismos tanques pesados que los líderes soviéticos estaban tratando de abandonar. Resulta ser una imagen interesante. Los diseñadores crearon una máquina que se ocultaba debido a la baja visibilidad, y al mismo tiempo la protegieron adicionalmente con un blindaje serio en caso de que no fuera posible ocultarse. Pero lo más sorprendente no es el espesor del blindaje en sí, sino cómo los ingenieros lograron combinarlo con las dimensiones compactas de toda la máquina. Con tal protección y tal nivel de armas, la masa de servicio del objeto 775 era de menos de 40 toneladas. Recuerde qué cifras se discutieron al principio de nuestra historia. Los tanques pesados de la generación anterior pesaban 50 y a veces 60 toneladas. Pero su protección, al mismo tiempo, no superaba la protección del nuevo tanque de misiles de manera tan significativa como la diferencia de peso, parecería, se suponía que implicaba. ¿Cómo llegó esto a ser posible? La respuesta radica precisamente en la compacidad de la que hablamos antes. Un volumen menor del casco y la torreta significaba un área menor que tenía que ser blindada en absoluto. Se requería menos metal para cubrir cada centímetro cuadrado de la máquina con un espesor suficiente de protección. Esta es una lógica de ingeniería simple, pero al mismo tiempo extremadamente efectiva. Cuanto más compacta es la máquina, menos acero se necesita gastar en su protección, manteniendo el mismo espesor de blindaje. Fue esta lógica la que permitió al objeto 775 combinar cosas aparentemente incompatibles: protección seria, peso ligero y dimensiones pequeñas simultáneamente. Pero para que una máquina tan pesada y bien protegida, aunque compacta, pudiera moverse efectivamente por el campo, requería un motor verdaderamente potente y al mismo tiempo compacto. El blindaje compacto y una silueta baja son solo la mitad de la tarea de ingeniería. La segunda mitad era encontrar un motor capaz de caber en un espacio igualmente limitado, pero no perder en potencia. Los diseñadores eligieron para este propósito una planta motriz llamada 5TDF, el mismo motor que se instaló en el tanque T-64, sobre cuya base se creó el propio objeto 775. La potencia de este motor era de 700 caballos de fuerza. El indicador es serio, incluso para máquinas mucho más grandes y pesadas de ese tiempo. Pero el verdadero truco de ingeniería no estaba en la potencia en sí, sino en la construcción de este motor. El hecho es que el 5TDF estaba construido sobre un esquema de 5 cilindros horizontalmente opuestos. En pocas palabras, en lugar de la disposición habitual de los cilindros verticalmente o en ángulo, aquí estaban ubicados horizontalmente, en parejas opuestas entre sí, trabajando como en contrafase. Este diseño del motor se asemeja al principio que más tarde se hizo famoso gracias a algunos coches deportivos y aviones. A veces se le llama esquema opuesto o boxer, porque los pistones en tal estructura se mueven como los golpes de los boxeadores, convergiendo entre sí y divergiendo de nuevo. La ventaja principal de tal esquema es precisamente la baja altura del motor mismo. Después de todo, los cilindros se encuentran no en una columna hacia arriba, sino planos, en un plano horizontal. Y un motor bajo significa que también el compartimento del motor de la máquina puede hacerse significativamente más bajo que al usar una disposición de cilindros vertical convencional. En otras palabras, incluso la planta motriz del objeto 775 estaba subordinada a la misma idea principal de toda la máquina:
altura mínima con máxima eficiencia. Gracias a este motor, la máquina desarrollaba una velocidad máxima de 70 km por hora. El indicador es totalmente comparable con vehículos blindados mucho más ligeros, pero logrado por un tanque con blindaje serio. Una silueta baja, alta velocidad y blindaje grueso. Una combinación que convertía al objeto 775 en un objetivo verdaderamente difícil de golpear en el campo. Detectarlo era difícil, golpearlo aún más difícil, y si ocurriera un impacto, la máquina conservaba serias posibilidades de resistir el golpe. Pero toda esta construcción reflexiva servía solo de cáscara para el elemento principal de la máquina, aquel por el cual de hecho se inició todo el proyecto. Dentro de la torreta cómicamente plana y de perfil bajo del objeto 775 se ocultaba un dispositivo que a primera vista no encajaba con sus modestas dimensiones. Estamos hablando de un lanzador bajo la designación de _126. El calibre de este arma era de 125 milímetros, una cifra seria incluso para un cañón de tanque completo, por no hablar de un sistema de misiles comprimido en un espacio tan pequeño. Estructuralmente, era una instalación de cañón estriado de ánima corta. La palabra ánima corta aquí es clave. Fue el cañón acortado lo que permitió encajar todo el arma en las dimensiones extremadamente estrechas de la torreta plana. La carga de municiones ocurría automáticamente, utilizando un cargador automático especial. Esta solución nuevamente fue dictada por el diseño inusual de la tripulación. Después de todo, si solo había 2 personas dentro de la torreta, el conductor y el comandante, entonces el cargador, familiar para un tanque ordinario, simplemente no estaba allí en principio. Alguien tenía que realizar su trabajo, y este alguien se convirtió en un mecanismo automático. El cargador automático mismo servía la munición necesaria en el bloque de culata de la instalación, liberando a la tripulación de la necesidad de manejar manualmente proyectiles pesados dentro de ese espacio estrecho. El objeto 775 podía usar 2 tipos de municiones fundamentalmente diferentes para esta instalación. Uno es un misil guiado contracarro de alta precisión llamado Rubin. El segundo es un proyectil de fragmentación explosiva no guiado llamado Burr. Esta combinación estuvo lejos de ser una decisión accidental. Respondió directamente a ese problema del que hablamos antes, el problema de los primeros tanques de misiles como el IT-1, obligados a gastar un misil caro incluso en los objetivos más simples e insignificantes. Ahora la tripulación tenía una opción. Contra un objetivo protegido serio, un misil guiado preciso y costoso. Contra todo lo demás, un proyectil no guiado más barato y práctico. En el papel parecía una solución ideal a un viejo problema. Pero para comprender cuán exitosa resultó esta decisión en la práctica, vale la pena conocer más detalles del arma principal de la máquina, ese mismo cohete por el cual, de hecho, se inició todo este proyecto inusual. El misil Rubin era la carta de triunfo principal de todo el vehículo. Fue por su bien que los diseñadores sacrificaron el cañón de tanque habitual, y fue bajo él que se construyó todo el diseño inusual del objeto 775. En longitud, este misil era de aproximadamente 1,5 metros. Para los estándares modernos, tal sistema parece bastante simple e incluso un poco tosco en su ejecución. Pero hay que entender el contexto de ese tiempo. A principios de los 60, las armas de misiles guiados en los tanques eran una novedad relativa, y el Rubin representaba uno de los primeros pasos serios en esta dirección. La guía del misil se realizaba de forma semiautomática. Esto significaba que después del lanzamiento, el misil no volaba de forma completamente independiente, sino que requería la participación constante del comandante del vehículo, quien mantenía manualmente la retícula de puntería en el objetivo hasta el impacto mismo. Un sistema de control de fuego especial que pesaba 180 kilogramos era responsable de esta función. Para comparar, esta es una masa comparable al peso de 2 hombres adultos, y todo este equipo cabía dentro de la ya estrecha torreta de la máquina. Después del lanzamiento, el misil aceleraba a una velocidad de aproximadamente 1.100 millas por hora, lo que equivale a unos 1.770 kilómetros por hora. Tal velocidad significaba que el objetivo a la distancia máxima era golpeado en solo unos segundos después del disparo. El rango de disparo máximo era de 3 a 4.000 metros. Esto es veces más que esos 300 a 500 metros
en los que el rango de los primeros tanques de misiles, como el IT-1, estaba limitado. El problema de los objetivos cercanos ya estaba resuelto por otras municiones, pero la larga distancia estaba ahora completamente a disposición del Rubin. En cuanto a la capacidad de penetración, aquí las cifras son realmente impresionantes. El misil era capaz de penetrar 500 milímetros de blindaje de acero. Recuerde, cualquier tanque de ese periodo, independientemente de su país de origen, ninguna máquina de producción de los 60 tenía un blindaje que se aproximara a tal espesor. En otras palabras, teóricamente el Rubin era capaz de golpear absolutamente a cualquier tanque existente en ese momento en el planeta. Un indicador impresionante en el papel, pero entre la potencia teórica del arma y su efectividad real en el campo, a menudo radica todo un golfo. Y pronto los ingenieros soviéticos tuvieron que asegurarse de esto por su propia experiencia. Mientras tanto, comprendamos el segundo tipo de munición, que complementaba las capacidades de esta máquina inusual. Si el Rubin era una herramienta de alta precisión y largo alcance, entonces el segundo tipo de munición resolvía una tarea completamente diferente, mucho más realista. Estamos hablando de un proyectil de fragmentación explosiva no guiado llamado BUR. A diferencia de un misil, este proyectil no tenía un sistema de guía. Volaba a lo largo de una trayectoria balística convencional, muy parecida al proyectil de un cañón de tanque clásico. El rango de disparo con este proyectil era de hasta 9.000 metros. La cifra en sí es impresionante, pero aquí no es tanto el rango máximo lo que es importante, como el propósito de la munición misma. El proyectil BUR no estaba destinado en absoluto a golpear el blindaje pesado del enemigo. Su tarea consistía en otra: trabajar en objetivos menos protegidos, así como en objetos ubicados a una distancia relativamente pequeña de la máquina. Recuerde ese problema con el que comenzamos la charla sobre tanques de misiles. El IT-1 se vio obligado a gastar un misil guiado costoso, incluso en objetivos tan simples como un camión de suministro convencional del enemigo ubicado muy cerca. Ahora la tripulación del objeto 775 tenía una opción: un objetivo protegido serio a una larga distancia. El Rubin preciso y costoso entra en acción. Y cualquier otro objetivo, ya sea tecnología ligera, fortificación o fuerza viva del enemigo, aquí funciona un proyectil BUR mucho más barato y práctico. Esta era una combinación de armas reflexiva y a primera vista bastante equilibrada. Le daba a la máquina la flexibilidad que tanto le faltaba a la primera generación de tanques de misiles. Tal combinación de dos tipos de municiones fundamentalmente diferentes, combinadas en un solo lanzador, en sí era una solución de ingeniería bastante audaz para principios de los 60. En el papel, en los cálculos de ingeniería, todo este sistema parecía casi ideal. Una distribución reflexiva de tareas entre dos tipos de municiones, un sistema de carga automático, ahorro de recursos en objetivos menos importantes. Pero los cálculos de ingeniería son una cosa, y el comportamiento de la tecnología compleja en condiciones de prueba reales es completamente diferente. Y fue en la etapa de prueba que el objeto 775 comenzó a enfrentar problemas que nadie podía prever por completo de antemano. Las pruebas son el momento en que cualquier idea de ingeniería, incluso la más elegante, pasa la prueba de la dura realidad. Y la realidad está lejos de ser siempre favorable a las decisiones audaces. El primer problema se encontró donde menos se esperaba, en la principal ventaja de la máquina, en su silueta baja. Sí, la baja altura realmente convirtió al objeto 775 en un objetivo difícil de detectar. Pero esta misma característica tenía un reverso. El asiento extremadamente bajo de la tripulación empeoró significativamente las condiciones de su trabajo. La estrechez dentro de la torreta plana creó inconvenientes durante el funcionamiento a largo plazo de la máquina, y el diseño mismo limitó la libertad de movimiento tanto del conductor como del comandante. Un problema aún más serio fue la vista. Cuanto más baja se encuentra la máquina, menos espacio queda para los instrumentos de observación y más se limita el ángulo de visión de la tripulación. Se volvió simplemente más difícil para el comandante y el conductor orientarse en el terreno y notar las amenazas alrededor de la máquina a tiempo.
Una máquina diseñada para ocultarse del enemigo al mismo tiempo dificultaba a su propia tripulación la tarea de detectar a este enemigo a tiempo. Pero el problema más doloroso resultó ser no el diseño, sino la principal carta de triunfo de todo el proyecto, el propio misil Rubin. En las pruebas, resultó que en la práctica el misil mostró resultados notablemente peores que aquellas cifras impresionantes que se obtuvieron en los cálculos teóricos. El sistema de guía semiautomático, que requería que el comandante tuviera una precisión de joyería al mantener el objetivo hasta el impacto mismo, resultó ser poco confiable en la realidad. La más mínima distracción, la vibración de la máquina, las condiciones climáticas difíciles, cualquiera de estos factores podía interrumpir un impacto preciso, y toda la potencia del misil, capaz teóricamente de penetrar 500 milímetros de acero, permaneció simplemente sin realizarse. Y en efecto, vale la pena recordar el costo de cada lanzamiento. Un misil costoso, complejo de producir, cuya efectividad en la práctica resultó ser notablemente menor que la calculada. La economía de todo el proyecto comenzaba a romperse por las costuras. Como resultado, toda la máquina, concebida como una alternativa barata y práctica a los tanques pesados, en la práctica resultó ser costosa y compleja de producir y mantener. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Significa esto que la idea misma de un tanque de misiles fue inicialmente errónea? Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es tan simple como podría parecer. Hay un hecho curioso sobre el objeto 775 que aún no hemos mencionado. Hoy en día, solo un estrecho círculo de verdaderos entusiastas de los vehículos blindados conoce esta máquina. Y esto es sorprendente si recordamos que aproximadamente al mismo tiempo, en el otro lado de la confrontación global, se estaba desarrollando un proyecto con una filosofía de ingeniería casi idéntica, solo que su destino resultó completamente diferente desde el punto de vista de la fama. Estamos hablando del proyecto estadounidense-alemán llamado MBT-70. Esta máquina se estaba desarrollando aproximadamente en el mismo período que el objeto 775 soviético y, por coincidencia de circunstancias, utilizaba prácticamente el mismo conjunto de soluciones de ingeniería audaces. En el MBT-70 también se encontraba una suspensión hidroneumática. También se utilizaba un diseño extremadamente inusual, donde el conductor se colocaba directamente en la torreta y no en el chasis de la máquina. Y allí también el arma principal era un complejo de cohetes, prácticamente un reflejo espejo de la idea soviética, realizada casi simultáneamente, pero de forma completamente independiente, en el otro lado del océano. Y sin embargo, el destino de estos dos proyectos en la memoria histórica resultó diametralmente opuesto. Hoy en día, casi cualquier persona que esté al menos un poco interesada en la historia de los vehículos blindados del siglo XX conoce el MBT-70. Pero sobre el objeto 775, solo un estrecho círculo de verdaderos especialistas y coleccionistas. ¿Por qué sucedió esto? No hay una respuesta inequívoca aquí. Quizás es una cuestión de una cobertura mucho más amplia de los desarrollos occidentales en la prensa abierta. Quizás el cierre de los archivos soviéticos durante décadas jugó su papel. Y quizás es solo uno de esos accidentes históricos, cuando dos desarrollos absolutamente equivalentes en importancia reciben cantidades de atención completamente diferentes de las generaciones posteriores. Tal injusticia de la historia ocurre mucho más a menudo de lo que comúnmente se piensa. ¿Cuántos proyectos más, no menos audaces y no menos significativos, permanecen prácticamente olvidados hoy en día, conocidos solo por un estrecho círculo de personas apasionadas? Pero afortunadamente, la historia del objeto 775 tiene un final verdaderamente bueno. Y vale la pena contar este final por separado. El objeto 775 nunca fue aceptado en servicio. Ni él ni su hermano el objeto 287. Ambos proyectos permanecieron en la etapa de prototipos, sin convertirse nunca en una máquina de producción. Pero sería un error asumir que todos estos años de trabajo, todas estas soluciones de ingeniería audaces fueron en vano. La experiencia ganada en el desarrollo de tanques de misiles no desapareció sin dejar rastro.
formó la base de una dirección completamente diferente, que posteriormente resultó ser mucho más exitosa y demandada. Los diseñadores soviéticos llegaron a una conclusión importante. Un misil no tiene que instalarse en un complejo de misiles separado y especialmente diseñado. Se puede lanzar directamente a través de un cañón de tanque convencional, exactamente de la misma manera que un proyectil estándar. Fue esta idea, surgida de las lecciones aprendidas en máquinas como el objeto 775, la que posteriormente formó la base de las armas guiadas que se instalaron ya en los tanques soviéticos de producción de generaciones posteriores. El tanque recibió la capacidad de disparar tanto proyectiles convencionales como misiles guiados de alta precisión, pero al mismo tiempo mantuvo su diseño habitual y ya probado, sin necesidad de crear un lanzador complejo separado. Resulta que toda la experiencia de los tanques de misiles llevó a los diseñadores a una conclusión simple pero importante. Las armas de misiles son capaces de complementar perfectamente un cañón de tanque convencional, expandiendo seriamente las capacidades de la máquina. Pero no puede reemplazar por completo al cañón. La idea, que en el papel parecía revolucionaria y capaz de cambiar todo el concepto de vehículos blindados, en la práctica resultó ser solo parcialmente exitosa. Pero incluso tal éxito, solo parcialmente realizado, de todos modos impulsó el pensamiento de ingeniería hacia adelante. ¿Y qué pasó con la máquina misma, con esa única copia sobreviviente del objeto 775? Tuvo mucha más suerte de la que podría esperarse, considerando lo poco conocido que sigue siendo este proyecto. La máquina no fue utilizada y no se perdió en algún lugar de los patios traseros de la historia. Hoy en día, el objeto 775 se puede ver con sus propios ojos. Está en el Museo de Tanques en Kubinka, cerca de Moscú, un lugar donde se recogen docenas de las máquinas más raras de todo el mundo, muchas de las cuales existen hoy en una sola copia. Allí, entre otras máquinas experimentales, raras y a veces francamente extrañas, se encuentra esta estructura plana, baja y casi cómica a primera vista. Se mantiene en pie y recuerda silenciosamente cuán audaz, ingenioso y a veces sorprendentemente no estándar era el pensamiento de ingeniería de las personas que intentaban imaginar cómo sería la apariencia de la tecnología del futuro. Incluso si lejos de que todas sus ideas pasaran la prueba del tiempo al final. Gracias por ver, nos vemos pronto.